Que la paz de Dios esté con vosotros. May the peace of the Lord be with you. Quiero expresar mis gratos saludos desde Colombia para todos ustedes. I want to express my greetings from Colombia for you. Y quisiera también llevarlo en mi corazón. And I also would like to take your greetings in my heart. En esta mañana tenemos un importante tema también. This morning we also have an important topic. Y como todos saben es el decreto de muerte. As you all know, it's the death decree. Tengo unas preguntas para ustedes I have some questions for you. y una de ellas es, ¿te han amenazado alguna vez de muerte? Has anyone ever threatened to kill you? ¿Te han robado alguna vez? Have someone ever stolen from you? ¿Te han calumniado alguna vez? Has someone ever raised false witness against you? Yo creo que muchos de los que están aquí han tenido que tener alguna de estas experiencias, ¿cierto? I think most of us have had some of these experiences, right? Aún en mi vida he sentido cómo el enemigo se siente esa presión de querer destruirnos por el odio que tiene al pueblo de Dios. Even in my life, I have felt that hatred of the enemy that wants to destroy us because we're part of the people of God. Todos sabemos que en 1933 en adelante We know that from 1933 onwards, Hitler se dirigió fuertemente contra los judíos y también contra los cristianos Hitler went against the Jews and against Christians, y aún contra el pueblo de Dios. and even against the people of God. Me acuerdo cuando estaba iniciando en la iglesia, I remember when I was starting the church, había un libro muy lindo que lo leía y lo leía cada vez. there was a book I read over and over. Yo creo que todos ustedes lo leyeron. ¿Se I acuerdan? think all of you have read it. ¿Cómo se llama? What is the name? Seguir su fe. Follow their faith. Cómo padres de familia escribían a sus esposas, a sus familias, dando la última despedida. How fathers would write to their wives, to their families, giving their last goodbye. Y esto me hacía llorar y conmover mi corazón. And that made me cry and move my heart. Pero sabemos, hermanos, que esta historia We know, brethren, that this story volverán a repetirse. will be repeated. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1, 9 al 14. What is it that was? The same that will be. What has been done? The same that will happen. There is nothing new under the sun. En Conflicto de los Siglos, en la página 91, dice: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos de Dios suspenda la protección en las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo huirá a las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso a las montañas. In imminent conflict, it says, when a decree is enacted by the different princes and statesmen against a Christianity that observes the commandments of God, it will suspend the protection and the guarantees from the government, and it will abandon them to those who want to destroy them. The people of God will flee from the cities and the towns, and will join in groups to live in the deserted places. Many will find refuge in points that are difficult to access in the mountains. Todos recordamos esta linda historia también, We also remember this beautiful story of the Waldenses que nos llena de admiración, that fills us with admiration. como los cristianos de los valles del Piemonte. Like the Christians of the Valley of Piedmont, Convirtieron los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. converted the high places of art in their sanctuaries,
and gave thanks to God for the strength of the rocks. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos, pobres, negros, blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. But many human beings from different nations and classes, rich and poor, black and white, will be thrown into the worst and a cruel servitude. Ellos también tuvieron que morir They also had to die para defender la verdad. to defend the truth. Y gracias a estos hermanos And thanks to these brothers and del, sisters del Piamonte, from Piedmont, hoy tenemos esa verdad clara. we have that clear truth. A pesar del conflicto, no se doblegaron. Despite the conflict, they did not bow down. Y todos sabemos en el conflicto de los siglos lo Yeah. que dice de ellos. And we all know what it says about them in the great controversy. Que estando allá en las montañas, That while they were in the mountains, fueron ahogados en sus refugios porque no los podían alcanzar. they were in their refuge because they could not be reached. Los amados de Dios pasarán días penosos y encadenados, encerrados en cárceles y sentenciados a muerte. The love of God will pass difficult days, chained, imprisoned in jails, sentenced to death. Algunos abandonados adrede para morir de hambre, sed y ensombridos y repugnantes calabozos. Some will be abandoned to die of hunger and thirst in the dungeons. Ningún oído humano escuchará sus lamentos. No human ear will hear their lamentations. Ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. No human hand will be ready to support them. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cursed be the man that trusts in man. Ustedes solamente díganme no o sí. Tell me no or yes. ¿Se olvidó acaso del fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antiluviano? Did he forget Noah when his judgment fell on the antediluvian world? No lo escuché. No. Se me señaló al fiel Noé cuando cayó la lluvia y vino el diluvio. I was pointed to Noah when the rain started falling and the flood came. Noé y su familia ya estaban en el arca y Dios los había encerrado en ella. Noah and his family were already in the ark and God had enclosed them there. Noé había amonestado fielmente a los moradores del mundo antiluviano mientras se mofaban y lo escarnecían. Noah had faithfully admonished the inhabitants of the antediluvian world while they laughed and mocked him. Pero cuando las aguas cayeron sobre la tierra, But when the waters fell on earth, uno tras el otro se ahogaba. one after the other started to drown. Vieron el arca de la que tanto se habían burlado flotando con tanta seguridad sobre las olas y protegida al fiel Noé y a su familia. They saw the ark of which they had laughed at so much, just floating securely over the waves, and it protected Noah and his family. La palabra de Dios dice que Noé halló gracia ante los ojos del The word Señor. of God says that Noah found grace in the eyes of the Lord. ¿Por qué? Why? Porque Noé había amonestado fielmente a Because los moradores del mundo antiluviano. Noah had faithfully admonished the inhabitants of the Les habló del world. peligro en que estaban, He spoke to them about the danger they were in, de los juicios que venían. about the judgments that were coming. Fielmente hizo su tarea He faithfully did his work que Dios le había encomendado. that God had entrusted to him. Dios protegerá a su pueblo. Claro God que will sí. protect his people, of course. Vi que de la misma manera será librado el pueblo de Dios que fielmente amonestó al mundo acerca de la ira venidera. I saw that the people of God will be delivered in the same way, those who faithfully admonish the world of the
coming wrath. El Señor no consentirá que los malvados exterminen a los que esperan la traslación. Amén. The Lord will not allow for the wicked to exterminate those who are waiting for the translation. Y no se sometieron al decreto de la bestia ni recibieron su marca. And did not submit themselves to the decree of the beast, nor receive its mark. Gloria a Dios. Glory to God. Dios, el Señor no consentirá. God will not allow, Porque somos la niña de sus ojos. because we are the people of His eyes. Somos el pueblo del final, We are del the tiempo people- final. We are the people of the time of the end. Y por ello debemos de sentirnos contentos And that's why we should feel happy y confiados. and to trust in Him. Se me permitirá que los malvados exterminen a los santos, o no se permitirá que los malvados exterminarán a los santos. Satanás, o si se permitiera que los malvados exterminaran a los santos, Satanás se llenaría de alegría con sus malignas huestes y todos cuantos odian a Dios. If the wicked were allowed to exterminate the righteous, Satan will be glad with his armies, and all of those who hate God will be glad as well. Oh, qué triunfo sería para su majestad satánica ejercer poder en el tramo final de la lucha sobre los que durante tanto tiempo esperaron ver a quien tanto amaron. Oh, what a triumph it would be for this satanic majesty to exercise power in the last part of the fight during this time. Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciaban la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Gloria a Dios. Those who mocked the idea of the ascension of the holy men were able to see God's care for His people and saw His glorious deliverance. No estamos solos. We are not alone. Cuando los santos salieron de las ciudades y de los pueblos, los malvados los persiguieron. When the holy people left the cities and the towns, the wicked ones persecuted them to kill them, Para darles muerte. to kill them. Pero las espadas que se levantaron contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan impotentes como la paja. But the swords that rose against the people of God were broken and they fell like hay. Los ángeles de Dios escudaron a los santos y el clamor de la liberación que ascendía y el clamor por liberación que ascendía de día y de noche llegó hasta el Señor. The angel shielded the righteous, and the cry for deliverance that ascended day and night reached to the Lord. La palabra de Dios The word of God en Salmos in Psalms capítulo 34, 6 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que The Bible says in Psalm 34:7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Conflicto de los siglos, página 610. Great Controversy, page 610 in Spanish. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Will the Lord forget His people in that time of trial? Dime sí o no. Yes or no? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? Did he forget Lot when the fire fell from heaven to consume the cities of the plains? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? Did he forget Joseph when he was surrounded by idolaters in Egypt? Hermanos, no los escuchen. I don't hear you. Estamos aquí. Se olvidó de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal. Did he forget Elijah when
the oath of Jezebel threatened him to have the same lot as the prophet of Baal? Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado. Did he forget about Jeremiah in the well that he has been thrown in? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente? ¿O de Daniel en el pozo de los leones? Did he forget about the 3 young men in the furnace, or of Daniel in the lion's den? En Isaías 49:15 In Isaiah 49:15, habla de una representación tierna y la más linda que puede existir. it speaks about the most sweet relationship that can exist. Isaías 49:15. Isaiah 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Even these may forget, yet I will not forget you. Bueno, creo que esa palabra me la sé en inglés. Never. Creo que me sé esa palabra. I think I know that word, never. Nunca. Qué palabra tan bella. What a beautiful word. Y qué relación tan hermosa And what a special relationship de esas madres cuidando a sus hijos. of those mothers taking care of their children. Toque los hijos de una mujer y es como una leona. If you touch the children of a woman and she becomes like a lioness. Pero estamos llegando a un mundo tan cruel. But we are reaching to a world that is so cruel. Estamos viendo historias de madres dejando a sus hijos aún en las canecas de la basura. We are seeing stories of women leaving their children even in the garbage dumps. Pero sin embargo, But Dios nevertheless, nunca se olvidará. God will never de forget nosotros. of us. Nunca nos ha dejado solos. He has never left us alone. Está con nosotros. He is with us. Hermanos, Brethren, en 1 de Pedro 5:8, 1 Peter 5:8, la palabra de Dios dice: the word of God says, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Hoy no tenemos 1, sino 14, hermanos. We don't have 1, but Y 14. otros 2 más que se unirán para contra el pueblo de Dios y amenazarnos de muerte. That will join to threaten us of death. Recuerden, Remember, Daniel estaba rodeado por leones, Daniel was surrounded by lions, pero el Señor But the cerró sus bocas. but the Lord closed their mouths. Y a los que se tragaron fueron a sus enemigos. And they end up eating their enemies, his enemies. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden intersectar la comunicación entre sus almas y Cristo. Even if the enemies throw them in jails, the walls of those dungeons cannot interrupt the communication between their souls and Christ. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. The one who sees all their weaknesses, who sees all their trials, is above all the powers of this earth. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias trayendo luz y paz del cielo. And angels will go to their cells, solitary cells, bringing light and peace from heaven. La prisión se volverá un palacio. The prison will become a palace. Pues allí moran los que tienen mucha fe. Because there will be those who have a lot of faith. Y los lóbregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo. And the dark walls will be shined
with the heavenly light, like when Paul and Silas prayed and praised God at midnight in the prison of Hermanos, Philippi. no estamos solos. We are not alone, brethren. Estamos rodeados y acompañados. We are surrounded and accompanied. El ángel de Jehová está con su pueblo. The angel of the Lord is with his people. En esta semana In this week, y en especial en este sábado, especially in this Sabbath, también tenemos mujeres valientes. we also have brave women. Mujeres que nos representaron. Women are represented us. Y aquí también hay mujeres And here we also have women de la iglesia que nos representan of the church that represent us. y que serán firmes también And I will en aquel also be tiempo, firm in the last time. aunque te amenacen de muerte. Even if you are threatened with death. Aprendamos de Daniel. Let us learn from Daniel. El decreto es proclamado. El decreto es proclamado por el rey. The decree is proclaimed by the king. Daniel se haya familiarizado con el propósito de sus enemigos de arruinarlo, Daniel is familiarized with the purpose of his enemies to destroy him. pero él no cambia su conducta en un solo aspecto. But he does not change his conduct in not even one aspect. Con calma realiza sus deberes acostumbrados. With calm, he continues doing his duties. Y a la hora de la oración va a su cámara And at the time of prayer, he goes to his room. y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén ofrece sus peticiones al Dios del cielo. And with his windows open to Jerusalem, he offers his petitions to God. Mediante su comportamiento declara intrépidamente que ningún poder terrenal tiene el derecho de interrumpir su relación con Dios. Through his conduct, he bravely declares that no earthly power has the right to interrupt his relationship with God. Y decirle a quien debía o a quien no debía orar, And that no earthly power could decide who should pray and to whom they should pray. noble hombre de principios. What a noble man of principles. Se yergue ante el mundo hoy como un loable ejemplo de valentía y fidelidad. He is presented to the world today as a good example of courage and faithfulness. Valentía y fidelidad cristianas. Christian courage and fidelity, faithfulness. Se vuelve a Dios con todo su corazón, He turns to God with all his heart, aunque sabe que la muerte es la penalidad de su devoción. although he knows that death is the penalty for his devotion. Será entonces cuando, promulgado el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guarden el sábado del Señor y que los amenazará con castigos y aún la muerte. It will be then that when a decree is enacted prohibiting to buy or sell to those who keep the Sabbath of the Lord, and that will threaten them with punishment and even death. Si no observan el primer día de la semana como día de reposo. If they don't observe the first day of the week as the day of rest. Estamos muy cerca. We are close to that. Los vientos resuenan. The winds are sounding En estos días, in these days. estando reunidos en este lugar, As we are gathered here in this place, hemos visto la lluvia cómo cae aquí. we have seen how the rain fell here. Después de un día de calor, After a day of heat, se oscurece it becomes dark y empieza a hacer su torrente. and the storm comes. Así también nosotros, hermanos, And that way, brethren, vemos que la tempestad se aproxima. we see that the storm is coming. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo de Dios remanente, el pueblo remanente de Dios, será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. The decree that will be finally be enacted against the people, the remnant people of God, will be very similar to the one enacted by Artaxerxes against
the Jews. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. Today, the enemies of the true church see in the small group that observe the commandment of the Sabbath a Mardochai at the door. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley The reverence that the people of God manifest to His law es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. is a constant rebuke to those who have rejected the fear of the Lord and trampled on His Sabbath. El pastor Abimelech nos decía anoche, Pastor Abimelech told us last night esa reverencia del sábado, that reverence of the Sabbath, que podamos volver a esa senda antigua, that we may return to the old ways, que podamos decir como el salmista en Salmos 48, that we might say like the psalmist in Psalm 40 verse 8, oh cuánto amo yo tu ley, oh how much I love your o law. mejor, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. To do your will is my pleasure. O como dice Isaías, Or like Isaiah says, capítulo 58, Isaiah 58. en adelante. Isaiah 58, 12 onwards. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los simientes de generación en generación levantará y serán llamados reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. And your ancient ruins shall be rebuilt, and you shall raise up foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo de Jehová. If you turn back your feet from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy day of the Lord honorable, Y lo honrares, no andando en tus propios caminos, y buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. if you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, Entonces te deleitarás en Jehová. then you shall delight in the Lord. Vi que después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, I saw afterwards that the rulers of the earth consulted with one another, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. and Satan and his angels were busy around them. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra. I saw an edict which was distributed in the different parts of the world, El cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. which is ordered that if within a certain time the saints did not renounce their peculiar faith and get rid of the Sabbath to observe the first day of the week, the people will be at the liberty to kill them. Si el pueblo de Dios pone su confianza en el Señor y por la fe depende de su poder, los árdides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan notablemente como en los días de Mardoqueo. If the people of God put their trust in the Lord and with faith rely on His power, the plans of Satan will be defeated in our time, just as it was in the times of Mordecai. Todos sabemos We all know que a este pueblo that this people se le llama el Elías is called the Elijah. y se nos ha dejado la tarea como Elías. We have been given a duty like Elijah, Y Juan and John lo tomó en su tiempo. took it in his time. Y él tuvo que pasar por la muerte.
Quiero and he had to leer, go through that. quiero leer Mateo 14, 6 al 11. I want to read in Matthew 14:6 to 11. Mas celebrándose el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó delante de ellos y agradó a Herodes, por lo cual él prometió con juramento darle cualquier cosa que ella pidiese. Y ella, siendo instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció más por causa del juramento y de los que estaban sentados con él en la mesa, y mandó a que se la diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la damisela, y ésta la presentó a su madre. But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before the company and pleased Herod, so that he promised with an oath to give her whatever she might ask. Prompted by her mother, she said, give me the head of John the Baptist here on a platter. And the king was sorry, but because of his oaths and his guests, he commanded it to be given. He sent and had John beheaded in the prison, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. Juan tuvo que morir, John had to die, entregar su vida al servicio del Señor to surrender his life to the service hasta of la God muerte. until death. En Lucas 7, 25 al 28, quiero retomar esto y dice aún el 24. Luke 7:24 to 28. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzaron a decir de Juan a las gentes. Comenzó a decir de Juan a las gentes: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? When John's messenger had gone, Jesus began to speak to the crowds concerning John. What did you go into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? Más que saliste a ver un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que visten preciosas ropas viven en delicias y en los palacios de los reyes están. What then did you go to see? A man dressed in soft clothing? Behold, those who are dressed in splendid clothing and live in luxury are in king's courts. Más que saliste a ver What then did you go to see? un profeta. A prophet? Sí os digo, Yes, I tell you, aún más que un profeta. and more than a prophet. Este es a quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de la faz, el cual prepara tu camino delante de ti. This is he of whom it's written, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your face before you, Porque your os way digo- before you. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. I tell you, among those born of woman, none is greater than John. Pero el más pequeño Yet the one en who el is the reino least de Dios in the kingdom of mayor God es que él. is greater than him. Queridos hermanos, My dear brethren, aunque estemos acosados por la persecución, por la escasez, even if por la muerte, we are afflicted by persecution, by need, by death, nosotros como Juan we, like John, podamos entregar nuestra vida. we can al give our Señor. lives to the Lord. Y algo muy bonito es que And cuántos queremos que nuestro Salvador tome nuestros nombres en su boca, How many of us want como lo tomó our con Savior, Juan, our Savior to have our names in his mouth, Que just pueda- like he had of John? que pueda decir Elías, Avellaneda, Abimelech, That he can say David, Elijah, Ales, y todos Abimelech, nuestros nombres para su and all gloria. of our names. En Romanos 8:31 dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Este capítulo me inspira This chapter inspires me, y me da mucho ánimo. and it gives me a lot of courage. Y más adelante
en el 8:30 en el 8:33 en adelante, o 35 mejor. In Romans 8:35, Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más The duras. time of trouble that await us require a faith that is able to endure tiredness, delay, hunger, a faith that will not faint despite the most difficult trials. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará lejos, muy allá. The time of trouble, that which was like never before, will start when? Far away? Para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no podrán o no pueden lograr debido a su indolencia. It will start soon, and for that we need to have an experience today that we don't have, and that many will not be able to achieve due to their indolence. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Many times it happens that the dangers that we were expecting are not as great as we thought. Pero esto no es el caso respecto de la crisis que nos espera. But this is not the case of the crisis that awaits us. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. The deepest imagination is not able to realize the magnitude of this trial. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. The greatest need of this world is men that would not be sold or bought, men that are sincere and honored even in the most secret parts of their life, men that are not afraid of calling sin by the name that it corresponds to it, men whose conscience will be so loyal to the duty as the needle to the compass, men that are on the side of righteousness even if heavens fall. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Men that are not afraid to give sin its name. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Men whose conscience are faithful to duty as the needle to the compass. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Men that will keep on the part of righteousness even if heavens fall. Para terminar, To close, en Ezequiel 22:30 nos dice: Ezekiel 22:30 tells us, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado
y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra. 22:30. Busqué entre ellos hombres que se hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí por la tierra. And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, para que yo no la destruya y no la hallé. that I should not destroy it, but I found none. Pero yo sé, hermanos, But I know, brethren, que aquí hay un pueblo that here is a people que es fiel that is faithful, y que estamos en el final. and that we are in the end. Y que como Martín Lutero, And like Martin Luther, a pesar de ese imperio encima de él queriendo devorarlo, and despite he having that empire that wanted to devour him, pudo cantar he could sing y glorificar a Dios triunfando porque no le dio temor del hombre. and glorify God because he was not afraid of man. Que podamos en ese tiempo, hermanos, That we may be able during this time hacer la tarea que Dios nos ha enviado. to do the duty that God has given us. Es mi deseo That's my desire en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen.